Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Gómez. Esta es la clase 14 de estructuras de datos del tema colas con prioridad. Entonces, ¿qué es una cola con prioridad? Una cola con prioridad es un TDA que almacena una colección de elementos que soporta dos operaciones básicas: inserción arbitraria de elementos y eliminación de elementos en orden de prioridad. Es decir, el elemento con la prioridad más alta puede ser eliminado en cualquier momento, o la primera prioridad. Bueno, una cola con prioridad entonces almacena los elementos de acuerdo a su prioridad relativa y no expone una noción de posición a sus clientes. Entonces, ¿qué es la prioridad? Es un atributo de un individuo que sirve para pesarlo en un conjunto de individuos. Por ejemplo, si quiero otorgar becas de acuerdo a promedio de alumnos, cada alumno va a tener asociado un promedio de notas y eso se va a utilizar para diferenciarlo de otros alumnos y decidir cuál alumno es mejor o cuál es peor que otro. La gravedad de la situación de un paciente en una sala de espera, por ejemplo, para decidir a quién atender primero. Los pacientes más graves son atendidos antes que los pacientes menos graves. Entonces, para ello necesitamos comparar las prioridades y para poder asegurar que las prioridades de dos elementos se puedan comparar, las prioridades tienen que satisfacer ser un orden total. Entonces, ¿qué es un orden total? Un orden total es ante todo un orden, o sea, dado un conjunto S hay una relación menor o igual entre los elementos del conjunto. La operación tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva, donde ahí están aclaradas las definiciones de cada una. Reflexivo quiere decir que todo elemento es menor o igual a sí mismo. Antisimétrico quiere decir que si K1 es menor o igual a K2 y K2 es menor o igual a K1, entonces K1 y K2 son iguales. Y transitivo que si K1 es menor o igual que K2, K2 menor o igual que K3, entonces K1 es menor o igual que K3. Y un orden es total si cualquier par de elementos es comparable entre sí. Lo que deben recordar es que los números enteros, los reales y las cadenas de texto son los tres órdenes totales, ya que dados dos números enteros o dos reales los puedo comparar entre sí, dadas dos cadenas de texto, también las puedo comparar entre sí. Y el orden de las cadenas de texto es el orden alfabético, ¿sí? El orden de la guía de teléfono. Esto después va a servir para justificar que las estructuras que estamos manejando funcionan cuando tengamos que hacer ciertas transformaciones entre sus elementos o cambiarlos de lugar. Bueno, entonces, ¿qué es una cola con prioridad? Una cola con prioridad es una colección de elementos llamados valores, los cuales tienen asociada una prioridad que es provista en el momento que el elemento es insertado. Un par prioridad-valor insertado en una cola con prioridad se llama una entrada. Y las operaciones fundamentales que tiene una cola con prioridad son insertar un elemento X con prioridad K, remover mínimo, que retorna y remueve de la cola con prioridad la entrada con la prioridad más pequeña, ¿sí? Que sería el más importante en este momento, y mínimo, que retorna una entrada con la prioridad más pequeña sin removerla de la cola con prioridad. Sí, en el contexto del tema cola con prioridad, a la prioridad más pequeña corresponde a la prioridad más importante, que es un criterio que a veces parece contradictorio en sí mismo. Bueno, ¿cómo asociar prioridades con valores? Vamos a utilizar la interfaz entry y la clase entrada que vimos previamente en clases anteriores. La presento acá para recordarla, es exactamente igual a lo que ya vimos. ¿Sí? Lo único que llama a confusión es que ahora la propiedad corresponde a la clave, pero es porque necesitamos utilizar uno de los campos de la entrada para hacer esto. Después, para poder comparar prioridades en forma abstracta, lo que vamos a utilizar es el tipo de dato abstracto comparador, que es el mismo que venimos viendo hasta ahora, que tiene una única operación que es compare, que dados dos elementos A y B, devuelve un negativo si A es menor que B, 0 si A es igual a B y un número mayor que 0 si A es mayor que B. Y que en Java está especificada por la interfaz Java Util Comparator. Bueno, acá presentamos un ejemplo que es una revisión de ejemplos que ya hemos visto. Tenemos la clase persona que tiene nombre y peso y podemos tener un comparador de personas que ordena a las personas de acuerdo a su peso. O sea, si el peso de A es menor que el peso de B, esto retorna un negativo porque restamos el peso de A, le restamos el peso de B. Si las dos tienen el mismo peso, retornamos 0 y si A pesa más que B, retornamos un positivo. Entonces esta es una forma muy sencilla de
implementar un comparador de personas que serviría para ordenar personas de acuerdo a su peso. Bueno, acá presentamos de vuelta el comparador por defecto. Y ahora sí vamos a la parte nueva, que es el tipo de dato abstracto cola con prioridad. Entonces, dada una cola con prioridad P, tenemos solamente estas 5 operaciones. Size, que te dice cuántas entradas tiene la cola P, isEmpty, que te dice si está vacío o no, mínimo, que te retorna sin remover una entrada de la cola con prioridad que corresponde a la que tiene prioridad más pequeña, y hay un error si la cola está vacía. Insert KX, que te inserta en la cola con prioridad una entrada con prioridad K y valor X, y hay un error si K es una posición inválida, que en nuestro contexto es solamente testear que no sea nula. Y remover mínimo, que elimina la entrada con prioridad más pequeña de la cola con prioridad y te la devuelve. Y hay un error si la cola con prioridad estaba vacía. Bueno, como todos los otros tipos de datos abstractos que hemos visto en la materia, el tipo de dato abstracto lo vamos a modelar en Java con una interfaz. En este caso la interfaz se llama Priority Queue, por cola con prioridad en inglés. Tiene dos parámetros formales de tipos, K y B, donde K corresponde al tipo de las prioridades y B de los valores almacenados. Y tenemos las operaciones. Size devuelve un entero, isEmpty es una función que devuelve un booleano, min devuelve una entry y lanza una excepción que se llama Empty Priority Queue Exception, por excepción de cola con prioridades vacía. Insert recibe una clave que es la prioridad y un valor, y inserta ese par clave-valor como una entrada en la cola con prioridad y devuelve el entry por si lo necesitamos para algo. Y lanza una excepción de clave inválida cuando la clave es nula. Y remover mínimo, remove min, lanza una excepción de cola con prioridad vacía cuando la cola está vacía, y si no, elimina la entrada mínima y te la devuelve. Como un entry, ¿sí? Del lado del cliente solamente hay entries, no hay entradas. La entrada es un tipo privado de la cola con prioridad, de la implementación. Bueno, entonces, ¿cómo se usaría este tipo? Tenemos una clase, un programa principal que tiene un main, un método principal, y vamos a crear una cola con prioridad implementada con un heap, que todavía no sabemos qué es, pero es la implementación más eficiente con cola con prioridades, donde las prioridades van a ser de tipo entero y los valores de tipo string. El constructor va a recibir, por cuestiones que vamos a ver posteriormente, vamos a tener una variable cola de tipo priority queue, de tipo entero y string, y vamos a instanciarla con un objeto de tipo heap, también de tipo entero y string, que va a tener un tamaño inicial de 20 y va a utilizar el comparador por defecto de las prioridades, que es el comparador por defecto de enteros. Vamos a insertar 5 elementos: Sergio con prioridad 40, Martín con prioridad 30, Matías con prioridad 15, Carlos con prioridad 5 y Marta con prioridad 100, utilizando la operación insert. Podemos imprimir el elemento que tiene con prioridad mínima, que en este caso sería Carlos con prioridad 5. Necesito capturar la Empty Priority Queue Exception a la hora de recuperar el mínimo, y a la hora de insertar necesito capturar la Invalid Key Exception. Y después podemos vaciar la cola, igual que como hacíamos con una cola FIFO, con la única diferencia que a la hora de remover utilizamos remove min en lugar de DQ, y remove min, en lugar de devolver los elementos en orden FIFO, los devuelve de acuerdo a su prioridad relativa. Entonces, en este caso, los elementos que van a salir van a ser el primero, el de prioridad 5, que sería Carlos, después el de prioridad 15, que sería Matías, el de prioridad 30, que sería Martín, el de prioridad 40, que sería Sergio, y después el de prioridad 100, que sería Marta. La gestión de la excepción es muy sencilla en este caso, y lo que hacemos es imprimir la pila de registros de activación. Bueno, vamos a ver 3 implementaciones del tipo cola con prioridades. Las 2 primeras son las que discutimos en esta diapositiva y están implementadas en el libro, y la verdad que son muy sencillas de implementar con los conocimientos que tienen ustedes ahora. Están presentadas en los fragmentos 8.7 y 8.8 del libro y corresponden a utilizar una estructura lineal para representar la cola con prioridades. Entonces hay
dos acercamientos. Tener una lista no ordenada, que sería una lista no ordenada de entradas, y el segundo es una lista ordenada de entradas. Entonces, si utilizamos una lista no ordenada para representar una cola con prioridades, insertar es muy sencillo, se inserta al principio de la lista, entonces insertar tiene orden 1, pero a la hora de encontrar cuál es la prioridad, la entrada con clave mínima o eliminar la prioridad con clave mínima, es necesario recorrer toda la lista buscando cuál es la entrada que tiene la prioridad más pequeña. Entonces eso requiere recorrer la lista completa, con lo cual eliminar el mínimo y obtener el mínimo tiene orden n. Y después las operaciones size e isEmpty, como terminan delegando en el TDA lista, tendrían orden 1. Si por el contrario decidimos utilizar una lista ordenada para implementar una cola con prioridades, la inserción en este caso es la más complicada porque requiere generar una lista ordenada, entonces en ese caso necesito recorrer, en el peor escenario, la lista completa para insertar un elemento en la posición que le corresponde, con lo cual la operación insert pasaría a tener orden n, pero hallar el mínimo y remover el mínimo es muy sencillo porque serían el primero de la lista, ya que la lista está ordenada de menor a mayor en forma ascendente. Entonces mínimo y remover mínimo tendrían orden 1. Y después la implementación de size y isEmpty es igual a la de la lista no ordenada y delegan en las operaciones size e isEmpty de la lista y tendrían orden 1. Entonces, viendo los problemas de estos dos enfoques, que en unos casos tenemos mucha eficiencia y en otros casos tenemos muy poca eficiencia, existe una implementación que garantiza que la inserción y la eliminación de elementos tienen orden logaritmo base 2 de la cantidad de entradas almacenadas, y esa implementación se llama heap, que es la que habíamos utilizado acá, que todavía no sabíamos por qué la habíamos mencionado, ¿sí? En el ejemplo de uso. Así que el resto de la clase consiste de discutir cómo es la implementación de la heap y ver una aplicación de la misma que se llama el método de inserción de arreglos heap-sort. Bueno, entonces una heap es una cosa media complicada, vamos a discutir la min heap. Es un árbol binario que almacena una colección de entradas en sus nodos y satisface dos propiedades adicionales. Vamos a leerlo esto porque después vamos a ver qué es cada una de estas propiedades, las vamos a ver gráficamente cada una por separado. Entonces, satisface dos propiedades. Lo primero que se llama propiedad de orden del heap, o en algunos libros le dicen árbol parcialmente ordenado. Entonces es un árbol binario. Entonces, cada nodo distinto de la raíz, la clave del nodo es mayor o igual que la clave que tengo en el padre. Y eso vale para cualquier nodo. Y después la propiedad de árbol binario completo, que dice que un heap T con altura h es un árbol binario completo si los nodos de los niveles 0 hasta h-1 tienen el máximo número de nodos posibles, y en el nivel h-1 todos los nodos internos están a la izquierda de las hojas, y si hay un nodo con un hijo, este debe ser un hijo izquierdo. Sí, después con los años hemos pulido la definición porque los alumnos encontraban inconsistencias en esto y decía que el nodo debiera ser el nodo interno del más a la derecha. Esto escrito así es medio difícil de entender, es más fácil verlo con un dibujo. Entonces, estos son árboles completos, son árboles que se van llenando por niveles. Entonces, el primer nodo lo voy a insertar acá, el segundo lo voy a insertar ahí, el tercero acá. Entonces ahora, como el nivel 1 está lleno, ¿sí? Este es el nivel 0, es el de la raíz, el 1 es el que sigue, entonces el nivel 2 se comienza a llenar de izquierda a derecha. Entonces inserto el cuarto dato acá, el quinto ahí como segundo hijo del primer hijo de la raíz. Ahora, como este nodo tiene todos los nodos, entonces empezamos a insertar como hijo del tercer nodo, del cuarto, y así sucesivamente hasta que llenamos el nivel 0, 1, 2. Entonces, para empezar a llenar el nivel 3, empezamos insertando allí. Entonces, esta es la noción de árbol completo. Es un árbol que hasta el penúltimo nivel todos los nodos tienen todos los hijos, y a ver, este es el nivel 0. ¿Este árbol qué altura tiene? 1, C1, 2, 3. Entonces la definición dice, hasta el nivel h-1, o sea, hasta el nivel 2, todos los niveles tienen el máximo número de nodos posibles. Acá hasta el nivel 2 tenemos todos los nodos posibles.
Y en el nivel 3, que es el H, los nodos se llenan de izquierda a derecha, que es lo que dice acá. En el nivel, la altura es 3, 0, 1, 2, 3. A ver. Está bien, porque en el nivel 2, que sería el penúltimo, todos los nodos internos están a la izquierda de las hojas. Bien, entonces, el único nodo interno es este y todos los demás son hojas. Y si hay un nodo con un hijo, este debiera ser un hijo izquierdo, que es este de acá. Cuando tengo un nodo que tiene un hijo, este debiera ser el hijo izquierdo. Y la propiedad de heap, de árbol parcialmente ordenado, dice que cada rótulo de un nodo de un árbol tiene que ser mayor o igual que el nodo de su padre. Entonces, si miramos cualquiera de los rótulos, vemos que es mayor o igual que el del padre. 10 es mayor o igual que 5, 7 es mayor o igual que 5, 50 es mayor o igual que 10, 12 es mayor o igual que 10, 67 es mayor o igual a 50, 71 es mayor o igual a 50, 75 es mayor o igual que 12. Y el árbol en otros libros le dicen parcialmente ordenado porque si bien yo puedo hablar de que 10 es menor o igual que 12 y 10 es menor o igual que 50, entre 50 y 12 no tengo ninguna relación. ¿Ven? En este caso 50 es mayor o igual que 12, pero de este lado 23 es menor o igual que 97. Y entonces, ¿para qué me sirven las propiedades del orden? Bueno, como yo sé que los enteros son un conjunto totalmente ordenado, yo sé que si 97 es menor o igual, es mayor o igual que, 5 es menor o igual que 7 y 7 es menor o igual a 97, entonces yo puedo garantizar que 5 es menor o igual a 97, por ejemplo, cosas así. Entonces, si tengo que modificar el árbol, yo sé que un abuelo de un nodo es menor o igual a su nieto. A ver, entonces, nota, se muestran solamente las claves de las entradas. La propiedad de orden del heap hace que la magnitud de las prioridades de los hijos sean mayores o iguales a las de su padre. La propiedad de árbol binario completo hace que el último nivel se llene de izquierda a derecha y todos los niveles anteriores estén llenos. Acá vamos a poner mayores iguales. Bueno, entonces, corregí esto, que las prioridades de los hijos son mayores o iguales a las de su padre. La propiedad de árbol binario completo hace que el último nivel se llene de izquierda a derecha y todos los niveles anteriores estén llenos. Entonces vamos a repasar lo que decía la propiedad de árbol binario completo para contextualizarla con un ejemplo. Entonces tenemos un heap T, que es este, de altura H, que la altura en este caso es 3. 1, 2, 3. Es un árbol binario completo si los nodos de los niveles 0, 1, 2 hasta h-1, o sea, hasta el nivel 2, tienen el máximo número de nodos posibles. Fíjense que estos niveles están completos, del nivel 0, 1 y 2 están completos, y en el nivel h-1, es decir, el 2, todos los nodos internos están a la izquierda de las hojas. Las hojas son estas dos y los nodos internos son estos, el 50 y el 12. Y si hay un nodo con un hijo, que es el 12, que podría no estar, o sea, podría no tener hijos, este debe ser un hijo izquierdo, que es este de acá. ¿Bien? Y le hemos agregado, y el nodo ese debiera ser el nodo interno de más a la derecha. Ahí está. O el contraejemplo que habíamos encontrado es que si al 23 le poníamos un hijo izquierdo, la definición C. No, está bien, esto está agregado, no es necesario, porque si no el 12 sería una hoja. Bueno, no importa. El libro tenía razón y los alumnos que se han quejado hace muchos años, no, pero bueno, no interesa. La definición es redundante. Este paréntesis de acá se puede sacar. Bueno, a ver, entonces, también tenemos la max heap. En la max heap las claves están ordenadas al revés. Sirve para tener una cola con prioridad que en lugar de devolverte la mínima prioridad te devuelve la máxima prioridad. Entonces 50 es mayor o igual que los hijos, 40 es mayor o igual que sus hijos, 23 es mayor o igual que sus hijos, 12 es mayor o igual que sus hijos, 7 es mayor o igual que sus hijos. Lo que vamos a ver es que
a partir de lograr este comportamiento, a partir del TDA que vamos a presentar nosotros, lo único que hay que hacer es invertir el funcionamiento del comparador de prioridades. Bueno, ¿cómo funciona entonces el método de inserción en la cola con prioridades? Vamos a tener que respetar dos cosas. La prioridad 1, que el árbol sea completo, y la otra es que las claves estén ordenadas relativamente unos con otras. Entonces, insertamos el 20, creamos un nodo con 20. Insertamos el 45, vamos llenando los hijos de izquierda a derecha. Como 20 es menor o igual a 45, la heap está bien ordenada. Ahora insertamos un 30, insertamos de izquierda a derecha, 30 es mayor o igual que 20, los datos están ordenados. Ahora insertamos un 16, llenamos estructuralmente el árbol de izquierda a derecha, pero el problema está en que 16 no es mayor o igual a 45. Entonces lo que hay que hacer es intercambiarlos. Entonces queda así. Sin embargo, 16 y 20 también están en problemas. Tenemos que ordenarlos. Entonces, los cambiamos. ¿Estamos? Y las propiedades de orden de la heap hacen que no sea necesario revisar el 30. ¿Por qué? Porque si volvemos para atrás, si 20 era menor o igual a 30 y 16 es menor o igual a 20, por propiedad transitiva, 16 es menor o igual a 30. Entonces, a la hora de hacer los intercambios, no es necesario revisar el resto del árbol. ¿Estamos? De ahí es donde la necesidad de dar esas propiedades que vimos al principio. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando hacemos una inserción va a haber que burbujear las claves o las prioridades hacia arriba al lugar que le corresponden en el árbol. Y no es necesario revisar el resto del árbol. Entonces insertamos el 18, como 18 lo inserto de izquierda a derecha en el último nivel, y como 18 es menor o igual que 20, tengo que hacer un intercambio. Entonces los intercambio y como 16 quedó menor o igual a 18, ya ahí terminé. Ahora inserto el 33, como es mayor que 30 no hay problema. Inserto el 25, pero como no cumple la propiedad de orden, que dice que el 25 debería ser menor o igual que su padre, lo intercambio con el 30. Y como 16 y 25 están ordenados, terminé. Ahora, ¿cómo hago para eliminar? Eliminar tiene que devolver el 16. Siempre el mínimo del árbol está en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que reemplazar el 16 con alguien. Pero al eliminar tengo que seguir manteniendo la propiedad estructural del árbol, que sea completo. Entonces lo voy a lograr eliminando el 30. Entonces lo que voy a hacer es guardar el 16 para devolverlo después y poner el 30 ahí. Entonces puse el 30 ahí. Ahora el problema que tengo es que el árbol estructuralmente está bien, pero el orden de las claves está mal. Entonces tengo que reemplazar al 30 con alguien. ¿Con quién lo reemplazo? Con el menor de sus dos hijos, que sería el 18. Entonces, ¿cómo sé que el árbol queda bien ordenado hasta acá? Porque yo sé que si 18 era menor o igual, volvemos para atrás, 18 es el menor de los dos, de 18 y 25, al ponerlo en la raíz, yo sé que 18 va a seguir siendo menor o igual a 25, porque es el mínimo entre los dos. Entonces no es necesario volver a revisar el árbol. Bueno, acá todavía no terminé de ordenar porque 20 no cumple la propiedad con 30. Entonces lo que hago es reemplazar a 30 con el menor igual de sus dos hijos, el menor de sus dos hijos, que en este caso sería 20. Y el árbol queda así. Y terminé porque llegué a una hoja. Cuando quiero eliminar de vuelta, el mínimo está en la raíz, que es el 18, y me lo tengo que guardar y reemplazarlo por la hoja más profunda a la derecha, que sería el 33, lo pongo en la raíz y el árbol siempre queda mal, porque salvo que sean todos los datos iguales, porque si estaba abajo el 33 era porque era más grande que alguien que está más arriba, entonces tengo que volver a ordenar. Entonces, ¿por quién lo cambio? Por el menor de sus dos hijos, que en este caso es el 20. Entonces intercambio, yo sé que si 20 era el menor entre 20 y 25, sé que al ponerlo en la raíz no viola la propiedad de orden, y como era el menor, 20 es menor o igual que 33. Y ahora de vuelta tengo que cambiar al 33 por el menor de sus dos hijos, que en este caso sería el 30. Entonces hago el intercambio. Como llegué a una hoja, terminé.
Ahora, al eliminar de vuelta, el mínimo está en la raíz. Entonces intercambio el 20 o reemplazo la clave del 20 por la del 33. Desaparezco ese nodo y pongo el 33 arriba. Entonces, estructuralmente el árbol está bien, pero el orden de las claves no. Entonces, intercambio el 33 por el mínimo de sus dos hijos, que en este caso sería el 25. Y terminé, porque el 33 quedó en una hoja. Ahora, al eliminar otro remove min, voy a devolver el 25 y lo reemplazo por el último nodo, que sería el 45. Y estructuralmente de vuelta el árbol está bien, pero las claves están mal, o las prioridades están mal, entonces reemplazo el 45 por el menor de las dos prioridades, que sería el 30. Y terminé. Ahora, al borrar de vuelta, tengo que devolver el 30. Entonces, reemplazo el 30 por el último nodo del listado por niveles, por el 33. Y el árbol está trivialmente ordenado. Y ahora elimino y tengo que reemplazar el 33 con el 45. El árbol tiene un nodo, así que está ordenado. Y cuando borro el 45, el árbol queda vacío. Bueno, entonces, ¿de dónde sale el tema de que el tiempo de ejecución de estas operaciones que requieren burbujear en la altura del árbol y no revisar otra parte del árbol? Lo que hay que demostrar es que la altura del árbol tiene orden logarítmico. Y acá falta agregar un dibujo. Bueno, entonces estábamos acá. Lo que queremos hacer es demostrar que la altura de un heap con n entradas tiene una altura h que es del orden del logaritmo base 2 de n, la cantidad de entradas. Entonces, la justificación consiste en ver cuál es la altura del árbol en el mejor y el peor escenario para una heap de altura h. Perdón, sí, vamos a manejar cuál es, va a deducir cuál es la altura h para una heap de n nodos en el mejor y en el peor escenario. Entonces, el peor escenario se da con el primer caso, cuando el árbol tiene n nodos y tiene esta forma y tiene altura h. Entonces, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de nodos de este árbol en función de h. Entonces tenemos un nodo más 2 más 4, etcétera, hasta el penúltimo nivel, que en este caso sería este, que sería 2 a la h menos 1. ¿Sí? En este caso la altura es 1, 2, 3, y acá tengo 2 a la 3 menos 2, o sea, 2 a la 2, 4 nodos. Más 1, que es este que está solito ahí. Ese es el peor escenario. Entonces, la sumatoria del n es mayor o igual que ese número. Entonces, la sumatoria de 1 más 2 más 4 hasta 2 a la h menos 1 se puede probar por inducción, que da 2 a la h menos 1. Sumo el 1 que me faltaba ahí y esto es menos 1 más 1 se va y queda 2 a la h. Entonces acá despejo y h es el logaritmo base 2 de n. Sí, el mayor igual está acá porque cuando el árbol tiene altura h, n va a ser mayor o igual que este número, porque podría tener más nodos acá. ¿Estamos? Pero este es el peor escenario de la cantidad de nodos, o sea, para cuando la altura del árbol es h. Ahora bien, ¿cómo aprovecho mejor el árbol cuando la altura es h? Cuando la altura es h, el árbol está mejor aprovechado cuando tiene esta forma, cuando está lleno. Entonces, cuando está lleno, la cantidad de nodos es 1 más 2 más 4 hasta 2 a la h. ¿Sí? Tengo 1, 2 de este nivel, 4 de este, 8 de este y así sucesivamente. Son todas potencias de 2. Entonces la cantidad de nodos es 1 más 2 más 4 más 2 a la h. Y eso da 2 a la h más 1 menos 1, que se puede probar por inducción completa. Entonces, n, ¿qué se va a mover? Se va a mover entre el árbol lleno,
que es este, por eso ponemos que n es el árbol lleno de altura h, por eso decimos que n es menor o igual que este número, o n va a ser mayor o igual que este número, que es el árbol más chiquito de altura h, o con mínima cantidad de nodos de altura h. De acá despejamos y vemos que h es mayor o igual que el logaritmo base 2 de n más 1 menos 1. ¿Sí? Tengo esta inecuación y despejo h y me queda esto. Entonces h se va a mover entre por abajo por el logaritmo base 2 de n más 1 menos 1 y por arriba por el logaritmo base 2 de n más 1. Fíjense que acá, comentario aparte, tenemos una aplicación de Big Omega y de Big O. H es de Big O del logaritmo base 2 de n y h es de Big Omega del logaritmo base 2 de n. Entonces h es de tita del logaritmo base 2 de n. Tenemos una cota por arriba y por abajo de h del logaritmo base 2 de n, que no necesariamente es la misma expresión. Entonces, en cualquier caso, un árbol de altura h tiene, o un árbol de n nodos, tiene una altura proporcional a el logaritmo base 2 de n. Entonces, eso nos permite justificar que las estrategias que mostramos en las animaciones previas van a tener un tiempo que es lineal en la altura del árbol, y la altura del árbol es del orden del logaritmo base 2 de la cantidad de claves o prioridades que tengo almacenadas en el árbol. Bueno, entonces, en vista de eso, necesitamos ver otra cosa más. ¿Cuál va a ser la estructura de datos más apropiada para modelar la heap? Si bien se puede plantear una estructura enlazada, yo y varios libros que he leído en el pasado, considero que es más apropiado utilizar una estructura estática como un arreglo, ya que como vamos a tener que hacer muchos intercambios de datos con los padres, y la estructura de árbol representada como un arreglo permite hacer ese intercambio en forma muy eficiente, y además, ya que el árbol se va a ir llenando por niveles, podemos almacenar el árbol binario de la heap, el árbol completo, con un arreglo. Recuerden que, o esto ya más o menos lo habíamos visto cuando dimos la representación con arreglos del árbol binario, que la representación en el arreglo de la heap es el listado por niveles del árbol. ¿Sí? Acuérdense que el hijo izquierdo del nodo i es el 2 por i, el hijo derecho del nodo i es el 2 por i más 1 y el padre de un nodo i es el i dividido 2. Entonces, la componente 0 del arreglo no lo usamos para facilitar las cuentas, se podría usar, pero hay que complicar el tema de las cuentas. No es tan complicado, pero es más sencillo presentarlo así. Entonces, el listado por niveles del árbol está almacenado en el arreglo. Entonces tenemos 3, 18, 25, 3, 18, 25, 45, 20, 33, 45, 20, 33. Y por ejemplo, si quiero el hijo izquierdo del 18, el 18 está en el 2, el hijo izquierdo es 2 por 2, 4, ahí tengo el 45, y el hijo derecho del 18 es 2 por 2 más 1, 4 más 1, 5, está en el 20. Y si quisiera el padre del 33, como el 33 está en el 6, 6 dividido 2, 3, el padre del 33 es el 25. O sea que es muy fácil en un árbol de estos representados con un arreglo acceder al padre y al hijo izquierdo y al hijo derecho. Ahora bien, ¿cómo tomar la decisión de cuál es el próximo nodo a llenar? El próximo nodo a llenar es este de acá. Bueno, es muy fácil. ¿Cuál es? Si la representación del árbol por niveles era los datos del arreglo, el próximo dato a la fuerza tiene que estar ahí. Estamos donde está en la componente 7. Entonces lleno la componente 7 y llené este dato, y cuando quiero insertar el hijo izquierdo del 45 va a estar en la componente 8, el que sigue en la 9 y así sucesivamente. Entonces insertar en este árbol es muy fácil, es llenar la siguiente componente del arreglo. El único problema que tiene es el problema que tienen todas las estructuras estáticas, o semiestáticas en este caso. ¿Por qué? Porque tengo que agrandar el arreglo. ¿Sí? Cuando me refiero a semiestática es que el arreglo se puede agrandar. Bueno, aunque la definición no es
del todo completa. Cuando lleguen a lenguajes de programación van a ver la diferencia entre variables estáticas, semiestáticas y dinámicas. Pero bueno. ¿Cómo sería entonces la implementación de esto? Necesito un arreglo para almacenar el árbol. Vamos a implementar una clase que se llama heap, que tiene dos parámetros, K el tipo de las prioridades y B el tipo de los valores. Implementa la interfaz priority queue, tiene como atributos un arreglo que se llama elementos, que es un arreglo de entradas, tiene el comparador de prioridades, que es un comparador de Ks, y tiene la cantidad de componentes que utilicé del arreglo. Tengo la clase entrada que implementa entry como clase anidada, entonces la tengo totalmente protegida, el cliente no tiene forma de castear a entrada, ya que entrada es, el identificador de entrada está fuera de su espacio de nombres, o de su ambiente de referencia. ¿Y cómo es el constructor del heap? El constructor del heap recibe el tamaño máximo del arreglo y el comparador de prioridades. Entonces lo que tengo que hacer es crear un arreglo de entrada de tamaño máximo elemento. Acá dice, ojo, mirar bien cómo se hace la creación del arreglo. ¿Sí? Se pone entrada sin los parámetros actuales de tipo y el tamaño del arreglo entre corchetes, y lo casteo entrada, arreglo de entrada de KB, y lo asigno en elements. Acá el compilador emite un warning porque acá en realidad estoy creando un arreglo de entrada de object y entrada de KB es más específico, pero bueno, igual que como los primeros días, eso no genera problemas. Almaceno el comparador e indico que el arreglo tiene tamaño 0 porque no tiene elementos. Implementar la operación size de la cola con prioridad es muy fácil. Hay que devolver el valor del atributo size y chequear si la cola está vacía. Es muy fácil, es comprobar si size es 0. Ahora, las complicadas son las dos operaciones, la de inserción y la de remoción. Min sigue siendo fácil. ¿Por qué? Porque si vuelvo para atrás, el mínimo elemento del árbol es la raíz, que es el que está en la componente 1. No hay mucho más para ver acá. Entonces, si la cola con prioridad está vacía, lanzo una excepción, y si no, retorno el valor de la primera componente. Acuérdense que la componente 0 dijimos que no se iba a usar. Ahora bien, ¿cómo es insertar? Insertar, vamos para atrás, tiene que insertar acá en la componente 7 para generar un nodo ahí y empezar a burbujear con el padre, con el abuelo, etcétera, hasta encontrar la ubicación. Entonces, esta es una simplificación del problema porque no asumo que el arreglo no se termina, porque el cliente se tomó el trabajo de ver que tiene lugar para insertarlo. Esos son todos casos que le tienen que agregar ustedes. Entonces, lo primero que hago es crear la entrada que voy a almacenar con key y value que recibí como parámetros. Debería antes chequear que key es distinto de nulo y si es nulo lanzar una excepción. Ahora bien, lo que tengo que hacer es almacenar la entrada en la posición siguiente a size. Suponete que size vale 0 porque recién creaste la heap. Entonces incrementás size a 1 y ahí almacenás el 3. Entonces eso lo hago con el operador de preincremento. Entonces size se incrementa y es el valor que se utiliza para indizar elements. Entonces indizo elements de 1 y ahí almaceno entrada. Si no, sería lo mismo con la posición, con el tamaño de size que fuera en ese momento. Y después tengo que burbujear hacia arriba en el arreglo. Entonces tengo que burbujear desde la posición donde inserté hacia arriba. Y tengo que ver dónde terminar. Lo hago con una bandera a seguir. Entonces, mientras no me tengo arreglo hacia dónde mirar hacia arriba. O sea, ahí es mayor estricto que 1. O sea, y tiene padre. Y hay que seguir. Recupero cuál es el elemento de la entrada actual y cuál es la del padre. La del padre es la que está en la posición i-2 del arreglo. Y comparo el elemento actual con su padre. Si el elemento actual es menor que el padre, entonces el comparador devuelve un negativo. Entonces quiere decir que están desordenados. ¿Y qué hago? Los intercambio con la técnica que aprendieron en HIPPO. Ajá.
Entonces, en un auxiliar me guardo elementos de i, en elementos de i asigno elementos de i dividido 2, acuérdense que esto es división entera en Java, porque i es entero y 2 es entero, y en elementos de i dividido 2 almaceno aux. ¿Y después qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer lo mismo, pero desde el padre. Entonces reinicializo i a la posición de su padre, que sería i dividido 2. Esto es, ahí le asigno i dividido 2. Y si no, quiere decir que no pude intercambiar. ¿Por qué? Porque el comparador devolvió 0 porque ya estaban ordenados o mayor que 0 porque el hijo era más grande que el padre. Entonces aviso que tengo que parar. Y si no, sigo dando vueltas hasta intercambiar y encontrar la posición. Igual que como vimos en la animación. Y al final retorno la entrada que creé. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Esto tiene orden 1, crear la entrada tiene orden 1, asignar la entrada en una componente del arreglo tiene orden 1, setear i en size tiene orden 1, el booleano este tiene inicializar, seguir con true tiene orden 1, el while hace tantas vueltas como la altura del árbol y realiza todas las operaciones de orden 1. O sea que esto da orden h y como vimos que h era del orden del logaritmo base 2, de la cantidad de entradas, ese es el tiempo de insertar. ¿Qué es lo que pasa con remover? Remover, como vimos en las animaciones, requiere reemplazar, guardarse el valor de la raíz, reemplazarlo con el nodo de más a la derecha, en el último nivel, que sería el último dato del arreglo. Entonces, fíjense, acá tenemos un caso especial. Si size era 1, entonces reemplazamos elementos de 1 con null, ponemos size en 0 y retornamos. Si no, lo que hay que hacer es, me guardé en entrada el que tengo que devolver, que es el mínimo. Si la cola estaba vacía, propago la excepción de empty priority queue exception. Si no, en la componente 1 la reemplazo con el último elemento del arreglo. El último elemento del arreglo le pongo null a la última componente para soltar la última entrada y que se la lleve el recolector de basura. Si nadie más la almacena desde afuera. Decremento size en 1. Entonces acá con esto lo que hice fue pasar el último elemento a la raíz. Y ahora lo tengo que burbujear hacia abajo con el mayor de sus dos hijos, a menos que esté ordenado. Entonces digo i es 1, seguir es true. Y mientras haya que seguir, ¿qué hago? Calculo la posición del hijo izquierdo y la posición del hijo derecho. El hijo izquierdo de i era 2 por i, el hijo derecho era 2 por i más 1. Puede ser que no exista el hijo derecho. O no exista el hijo izquierdo. Entonces, ¿cómo sé que hay un hijo izquierdo? Si HI es menor o igual que 6. ¿Y cómo sé que hay hijo derecho? Si HD es menor o igual que 6. Entonces, esos dos resultados los almaceno en una booleana, en dos banderas booleanas. Si no hay hijo izquierdo, quiere decir que ya está, llegué a una hoja y tengo que terminar, o sea que puedo seguir en falso. Y si no, tengo que ver si tiene hijo derecho o no. Entonces en M voy a computar la posición del mínimo de los hijos. Entonces si no tiene hijo derecho y está desordenado, ¿cómo sé que está desordenado? Si la clave del hijo izquierdo es menor... No. Acá yo ya sé que está desordenado, ¿o no? No, eso está en la hoja que sigue. Entonces acá calculo cuál es el mínimo de los dos hijos. Entonces, M no está inicializado. Si tiene hijo derecho, puedo comparar entre el hijo izquierdo y el derecho. Entonces comparo la clave del hijo izquierdo y la prioridad del hijo izquierdo y la prioridad del hijo derecho. Si el izquierdo era menor que el derecho, el comparador devuelve negativo. Entonces M es el hijo izquierdo y si no, a la fuerza es el hijo derecho. Y si no tenía hijo derecho, solamente hay hijo izquierdo y ese es el menor. ¿Sí? Es como está indicado en los comentarios. Ahora bien, cuando salgo de este if then else, tengo que ver si hago el intercambio. Entonces, si la comparación dio mayor que 0, quiere decir que hay que intercambiar los datos. Entonces hago el intercambio de i con el menor de los hijos, que está en la posición m. Y si no, quiere decir que no habría que seguir dando vueltas y seguir lo pongo en falso. Entonces este bucle da vueltas intercambiando cada nodo con el menor de sus hijos hasta que
el árbol quede ordenado o llegue a una hoja. Y retorna la entrada que eliminó. Entonces el método tiene la complejidad del bucle while, que en el peor escenario realiza tantas iteraciones como altura h tiene el árbol. El comparador funciona en orden 1 y los accesos al arreglo se hacen en orden 1. El mínimo también tiene orden 1. Recuerden que anteriormente probamos que h es del orden del logaritmo base 2 de la cantidad de nodos del árbol. Entonces el tiempo de remove min tiene orden h, que es del orden del logaritmo base 2 de h. De n, perdón. Bueno, ¿cuál es la aplicación de la heap? Es lo que llama el método de ordenamiento heap sort, que sirve para ordenar un arreglo de n componentes en forma ascendente. Entonces, la estrategia es muy simple. Es crear una cola con prioridades e insertar los elementos de A1 en esa cola con prioridades y luego eliminarlos de A1 y almacenarlos en el arreglo. Entonces, heap sort recibe un arreglo A y el tamaño n de las cantidades de componentes del arreglo, crea una cola con prioridad vacía, esto es pseudocódigo, y ahora para i igual a 0 hasta n-1 inserto a de i en la cola con prioridades. Entonces cuando los elementos salen ordenados de menor a mayor. Entonces para i de 0 a n-1, en a de i inserto cola.removeMin. Entonces esto lo que hace es generar un arreglo A ordenado. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de esto? Sea n la cantidad de componentes del arreglo A. Entonces, crear la cola con prioridades tiene tiempo constante. Este par hace n iteraciones y en cada iteración tengo que insertar en una cola con prioridades que tiene tamaño i. Entonces tengo una constante 2 por el logaritmo base 2 de i. Y después, para hacer las n remociones de la cola con prioridad, tengo que hacer n iteraciones y en cada vuelta tengo que eliminar de una heap que tiene n-i datos. Entonces, este logaritmo de i lo acoto con logaritmo de n y este logaritmo de n-i lo acosto con logaritmo de n. Entonces me queda que el tiempo de heap sort de n es C1 por crear la cola con prioridad más C2 por n log n más C3 por n log n, lo cual da orden n log n. Ahora bien, la vida sería muy fácil si este fuera la única versión de heap sort. Lo que nos damos cuenta es que heap sort, que lo podemos llamar como heap sort ingenuo, requiere una memoria auxiliar de tamaño n, porque necesita un arreglo de tamaño n para implementar la cola con prioridades auxiliares. ¿Sí? Entonces recuerden que space para un algoritmo de tamaño de entrada n, para un algoritmo A de tamaño de entrada, space de un algoritmo A que tiene tamaño de entrada n, es la cantidad de memoria extra que usa el algoritmo A para resolver el problema de tamaño n. ¿Sí? En los libros de teoría de complejidad a veces hablan de una máquina de Turing y el tamaño de la cinta auxiliar que se utiliza si asumimos que tenemos una máquina de Turing con dos cintas. En el contexto de Java sería la memoria extra que utilizamos para resolver el problema. Bueno, alguien se dio cuenta que a medida que vos vas sacando los datos del arreglo y los vas poniendo en la heap, podés utilizar el mismo arreglo para implementar la heap. Pero la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la heap ahora no tiene que estar ordenada de menor a mayor, sino de mayor a menor. Entonces, este algoritmo se llama heap sort in place. Entonces, en lugar de usar una cola con prioridades externa de tamaño n al arreglo A, se puede usar una porción del mismo arreglo para implementar la cola con prioridades y así no usar memoria adicional. Entonces, en la iteración i, la primera porción de tamaño i del arreglo va a ser una max heap y el resto de tamaño n-i va a ser la porción del arreglo no ordenado. De esto hay traza porque siempre es la parte complicada de la clase. Entonces, el paso 1 de heap sort in place es para i desde 0 hasta n-1 insertar a sub i en la max heap. Y después el paso 2 es para i igual a n-1 hasta 0, eliminar el máximo elemento de la max heap y ubicarlo en a de i. Entonces, el tiempo de ejecución es el mismo, pero la memoria auxiliar
tiene orden 1 porque necesito solamente la variable i, una única variable. ¿Estamos? O sea que no depende de n la cantidad de memoria auxiliar. Entonces es mucho más eficiente en memoria, en utilización de memoria. Bueno, entonces vamos a entender cómo funciona este algoritmo. Entonces lo que tienen que tener presente es que vamos a separarlo en dos pasos. El paso 1, en el cual vamos a partir de un arreglo no ordenado ir armando una heap en la primera porción del arreglo, donde esa porción va a ir creciendo incrementalmente, y después vamos a mostrar un paso 2 en el cual vamos a ir sacando los elementos de la heap. Al sacarlos de a uno hacemos lugar en la heap se achica de tamaño 1 y ese elemento que saqué es el máximo y va al final del arreglo. Entonces, el paso 1 es construir una max heap con los elementos del arreglo. Entonces supongamos que vamos a ordenar un arreglo de tamaño 6, donde antes de empezar tiene las componentes numeradas de 0 a 5 con estos datos: 5, 8, 1, 9, 4, 6. Entonces, y se va a mover de 0 a 5. Entonces, inserto el 5. Entonces, en colorado, con el palito este colorado, rojo, la forma que quieran, les muestro a la izquierda cuál es la max heap y a la derecha el resto del arreglo no ordenado. Acá cuando hago la inserción y después de hacer los burbujeos, cómo quedaría el arreglo. Y acá abajo les muestro el dibujo de la max heap, que es lo que tiene el programador en la cabeza. Entonces, inserté el 5 en una max heap. Insertar una max heap vacía es muy sencillo, no hay que hacer nada, inserto y terminé. Entonces el arreglo queda así. Entonces en la componente 0 tengo la max heap y después en el resto tengo el resto de los elementos sin insertar. Ahora hago i es igual a 1, entonces voy a insertar un 8 en la max heap. Entonces lo que hago es, debería conceptualmente armar este árbol. Y lo que ocurre es que la max heap creció de 5 a 8, como es una max heap, en la raíz tiene que quedar esto, el dato más grande, entonces intercambia el algoritmo el 5 por el 8. Entonces me quedó esta max heap acá, y que en realidad en el arreglo queda representado esto. Acuérdense que siempre la representación en el arreglo de la max heap es el listado por niveles, entonces tengo 8 y 5, 8 y 5. Se burbujé el 5 y el 8 y por eso esto me quedó así. Ahora, en el paso siguiente, i tiene que valer 2, o sea, voy a tener que insertar el 1. Entonces, avancé y ahora la max heap va a hacer todo esto. Entonces, insertar el 1, ¿en qué consiste? En ponerlo al final del arreglo. Fíjense qué fácil que es. Corrí el índice nada más, no hice nada. Y no hay que burbujear nada, ¿por qué? Porque 1 es menor a su padre, ¿sí? 2 dividido 1. Bueno, acá los engañé porque estoy usando la posición 0, pero miren el código en el libro. Entonces, la heap me queda así, 851, 851. Ahora en el paso 2 i vale 3, entonces tengo que considerar insertar el 9 en la heap. Entonces lo inserto acá en el siguiente nivel, que consiste en simplemente dejarlo donde está. Y tengo que burbujear a ver a dónde va. Entonces miro el padre, como el padre es más grande, es más chico, lo intercambio. Y como el 9 es más chico que el 8, lo intercambio y queda de esta forma. Entonces me quedó 9815, 9815. ¿Sí? Entonces acuérdense que el contenido del arreglo hasta la línea colorada es el listado por niveles de la heap. Ahora avanzo y a 4. Entonces, cuando inserto el 4, lo único que hice es dejarlo donde estaba y lo tengo que burbujear al lugar que le corresponde. Como 4 es menor o igual que su padre, terminé. No tengo que hacer nada. Entonces la heap me queda así, 98154, 98154. Y el listado por niveles de la heap es el contenido de la regla. Ahora hago que i valga 5, entonces inserto el 6, que consiste en, nada, dejarlo donde está, que sería el último elemento de la heap. Como es más grande que su padre, lo intercambio. Entonces intercambio 6 por 1 y me queda así. Y ya está, porque 6 es menor o igual que el 9, entonces terminé. Entonces me queda 9, 8, 6, 5, 4, 1. Que esto no quiere decir que terminé, porque que este arreglo haya quedado ordenado es de suerte, ¿sí? Es un caso particular. Entonces ahora tengo que hacer el paso 2,
que consiste en... Bueno, este arreglo quedó ordenado, pero de mayor a menor. Yo lo que quiero es ordenarlo de menor a mayor. ¿Vamos? Entonces, lo que necesito hacer es borrar el 9 de la heap para ubicarlo en la última posición. Al borrar el 9, la heap se achica en un lugar y hace un agujerito para guardar el 9. Entonces vamos a ver las animaciones de eso. Entonces yo tengo este arreglo, que es el que tenía en la diapositiva anterior. Y lo que quiero hacer es achicarlo en un lugar para hacer lugar para el 9 y que ya quede ordenada esa parte del arreglo. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo? Me lo salvo en una variable aparte. Necesito dos variables entonces para esto. Necesito el índice i y el máximo. ¿Sí? Dos variables es orden 1 en espacio. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar este 1, lo tengo que mandar a la raíz, como decía el algoritmo. Entonces es lo que tengo acá. Este 1 lo mandé a la raíz y la heap tiene un nodo menos, que es el que voy a utilizar para guardar el 9. Ahora tengo que cambiar el 1 por el máximo de sus dos hijos, porque es una max heap. El máximo de los dos hijos es el 8. Entonces intercambio el 1 por el 8. Entonces intercambié el 1 por el 8. Y ahora, como 1 es más grande que sus dos hijos, tengo que intercambiarlo por el más grande de sus dos hijos. Así que lo intercambio por el 5. Entonces cambio el 1 por el 5 y la heap me queda así. Entonces al principio del arreglo me va a quedar esto. 8, 5, 6, 1, 4. 8, 5, 6, 1, 4. Acuérdense que siempre el listado por niveles de la heap es el contenido del arreglo y que en realidad todos esos intercambios que yo muestro acá conceptualmente son swaps que ocurren entre las componentes del arreglo, entre un dato y el máximo de sus hijos. Bueno, ¿cómo sigue la traza ahora? I va a ser 4. Entonces salvo el 8 para ponerlo acá atrás de todo, que es lo que pasó ahí, y reemplazo el 8 por el último nodo, que sería este 4. Entonces cuando mando este 4 acá arriba, ese nodo desaparece, entonces hice lugar para tener ahí el 8, y tengo que ver si está ordenada. Entonces 4 es menor o igual que, es menor que alguno de sus hijos. Entonces intercambio el 4 por el mayor de sus hijos, que sería el 6. Entonces intercambio el 4 por el 6 y terminé porque llegué a una hoja. Entonces en la heap de acá queda 5, 6, 5, 4, 1. 6, 5, 4, 1 y dejé lugar para insertar el 8 al final. Ahora hago que i valga 3 y tengo que hacer de vuelta lo mismo. Me guardo el 6 para ponerlo en A de 3, o sea, donde estaba el 1, y mando el 1 a la raíz, que es lo que pasó acá. Este 1 que tengo acá lo mandé a la raíz. Y tengo que intercambiarlo por el más grande de sus hijos, que es el 5. Entonces hice este intercambio y terminé, porque llegué a una hoja. Entonces, adelante me queda 5, 1, 4. 5, 1, 4. Hago que i valga 2, ¿sí? Porque va decrementando, y salvo el 5 para ponerlo en A de 2, que es lo que pasó acá. Y el 5 lo tenía ahí en A de 0, me lo guardo para ponerlo en A de 2, y el dato que tengo en A de 2, que es el 4, lo paso a la raíz. Entonces pasé el 4 ahí arriba y me quedó ordenado de suerte y terminé. Entonces tengo 4, 1. Ahora, salvo el 4 para ponerlo en A de 1, porque i vale 1, y paso el 1 a la raíz. Entonces paso el 1 ahí. Y ya está, la heap está ordenada y la última vuelta es de gusto porque en realidad no la necesito. ¿Estamos? Porque ya está, terminé. Bien, entonces es como que vacié la heap y el arreglo quedó ordenado, pero en realidad esa vuelta no la tengo que hacer. Entonces este es el método heap sort in place que repasamos. Utiliza la primera porción del arreglo para almacenar una max heap y no usar memoria adicional. Bueno, entonces, ¿de dónde leer esto? Del capítulo 8 del libro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dimos? Dimos colas con prioridades, donde una cola con prioridad es un tipo que es un TDA que tiene las operaciones size para ver cuántos elementos hay, y centi para ver si está vacío o no, min que te da la entrada con prioridad mínima, insert que inserta una prioridad, y remove min que elimina la prioridad, la entrada con prioridad mínima. Lo representamos con una interfaz
Y tenemos tres implementaciones posibles, la lista no ordenada y la ordenada. Las dos primeras tienen el problema que tienen alguna operación con orden n, cosa que no me gusta. Y llegamos a la implementación con heap, que garantiza que la inserción y la eliminación se hacen en orden del logaritmo base n de la cantidad de entradas. ¿Cómo se garantiza eso? Haciendo un algoritmo que es lineal en la altura del árbol. Y la altura es proporcional al logaritmo. ¿Cómo hago para garantizar eso? El árbol es lleno, se llena de izquierda a derecha y los datos de la raíz son menor o iguales a los datos de sus hijos directos. Y entre los hermanos no tengo ninguna comparación posible. Bueno, vimos que para implementar esto en forma eficiente, la estructura de datos más adecuada es un arreglo de entradas, ya que me permite hacerlo swap en forma eficiente. ¿Se puede hacer con una heap enlazada? Se puede hacer con una heap enlazada. Pero es más difícil encontrar el último dato, porque lo que hay que hacer es caminar siempre hacia la derecha, excepto que no puede ir a la derecha, ir a la izquierda, y me cuesta encontrar el último dato, me cuesta otra pasada por de largo de la altura del árbol. Bueno, y como aplicación de eso vimos el método heapsort, que utiliza una cola con prioridades para insertar un arreglo. ¿Cómo? Inserto todos los datos en una cola con prioridad y cuando salen ordenados de menor a mayor. Y como siempre la gente está tratando de mejorar todo, o sea, escribiendo un algoritmo que ande lo más rápido posible y gaste la menor cantidad posible de memoria, llegaron al heap sorting place, donde la cola con prioridades está almacenada dentro del arreglo. Y me evito una estructura de datos auxiliar. Buenas tardes. Discutimos esto el jueves del 2020, primer cuatrimestre, para el que vea esto en otro año, que espero que se pueda reusar, no se confunda.